Ministerio de Justicia. Cuando cambiamos, todo se transforma. Mi nombre es Teresina Melo Saldarriaga, funcionaria de la Procuraduría Delegada para Asuntos del Trabajo y la Seguridad Social. Hoy les voy a dictar el módulo de conciliación en las relaciones individuales de trabajo y de seguridad social. Les doy la bienvenida a este curso virtual y vamos a comenzar con los fundamentos constitucionales de la conciliación laboral. Como sabemos, la conciliación, en términos generales, hace parte dentro de los mecanismos alternativos de solución de conflictos. Hace parte dentro de los llamados mecanismos heterocompositivos. Quiere decir que son aquellos que la conciliación es aquel mecanismo por medio de la cual las partes renuncian a resolver el conflicto por sí mismas y le ceden a un tercero imparcial la capacidad de decidir la solución del mismo. Dentro de los fundamentos constitucionales de la conciliación, en términos generales, podemos mencionar el artículo 116 de la Constitución Nacional, inciso cuarto, donde la Carta Política le da facultades, a los particulares para que transitoriamente estén investidos de la facultad de administrar justicia. Estos particulares que son plenamente competentes para administrar justicia en forma temporal pueden proferir fallos y solucionar en derecho o en equidad, dar solución a los conflictos jurídicos de carácter laboral que lleguen a conocer. Otro de los fundamentos constitucionales que tenemos es el artículo 53 de nuestra Constitución. Este artículo, además de establecer los derechos mínimos del trabajador, consagra la posibilidad de transigir y conciliar sobre derechos renunciables e inciertos. Leamos un poquito el artículo 53. Nuestro artículo 53 consagra los principios constitucionales del derecho del trabajo y la seguridad social. Uno de los principios que consagra este artículo es la igualdad de oportunidades para los trabajadores. El derecho que tienen los trabajadores a una remuneración mínima, vital y móvil proporcional a la cantidad y a la calidad de trabajo. Un principio que encontramos consagrado en este artículo también es la estabilidad en el empleo, la irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en las normas laborales. Esto es una característica muy fundamental o importante, por decirlo así, de los derechos laborales y de la seguridad social. Son irrenunciables. El trabajador no puede renunciar a ellos. Y encontramos la facultad que tienen para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles de los trabajadores. Por eso lo tenemos como un fundamento constitucional. También encontramos otros principios importantes, como es la situación más favorable del trabajador en caso de duda en aplicación e interpretación de las fuentes formales del derecho. En este principio tenemos que siempre que el administrador de justicia, sea privado o el juez, deba decidir sobre la aplicación de una norma. El juez debe aplicar este principio prooperario y interpretar la norma que considere más favorable al trabajador. Otro principio fundamental del derecho del trabajo y la seguridad social es la primacía de la realidad sobre las formas. No importa el contrato escrito, lo importante es que el que va a definir una situación, un conflicto laboral, llegue hasta la verdad de la relación que hubo entre las partes. Recordemos que en derecho laboral y la seguridad social tenemos dos partes, generalmente una parte que es el trabajador y otra parte que es la empresa pública o privada. Todo el derecho laboral en Colombia está creado, está idealizado con el fin de proteger los derechos mínimos e irrenunciables de los trabajadores. Por último, tenemos el derecho a la garantía de la seguridad social, que está en el mismo artículo 53. Tenemos la capacitación, el adiestramiento, el descanso necesario, la protección especial a la mujer. Recordemos que la mujer tiene un fuero, el fuero de maternidad, que permite una protección especial durante su gestación, a la mujer trabajadora durante su gestación y después del parto.
Y el trabajador, tenemos la protección especial para el trabajador menor de edad. Entonces, dentro de nuestro diplomado de conciliación, este artículo 53 se considera como fundamento constitucional porque es el que permite al trabajador transigir y conciliar sus derechos inciertos y discutibles, ¿no? Más adelante vamos a poder determinar qué es un derecho cierto y qué es un derecho incierto. Otro de los fundamentos constitucionales es el artículo 229. El artículo 229 de la Constitución consagra la garantía de que toda persona pueda acceder a la administración de justicia. Para ello, yo traje para este curso una sentencia muy importante de la Corte Constitucional, que es la sentencia C-187 del 2003. Esta sentencia estudió la constitucionalidad de los artículos 4 y 9 de la Ley 640 del 2001, que era nuestra ley anterior, el Estatuto de Conciliación Extrajudicial anterior a la norma vigente, y me parece muy importante traerla a este diplomado porque esta sentencia, a pesar que analiza la norma anterior, que es la Ley 640, define cuál es ese derecho, qué comprende ese derecho para poder acceder una persona a la administración de justicia. Y en primer lugar, dice, el derecho a acceder a la administración de justicia comprende, 1, contar con los procedimientos idóneos y efectivos para la determinación legal de derechos y obligaciones. 2, que las controversias planteadas sean resueltas dentro de un término prudencial y sin unas dilaciones injustificadas. 3, que las decisiones que sean adoptadas sean con el pleno respeto del debido proceso. 4, la administración de justicia también debe contar con un conjunto amplio y suficiente de mecanismos para el arreglo de controversias. 5, también se debe facilitar unos mecanismos para que las personas que de menos recursos puedan acceder a la administración de justicia. Y por último, que la oferta de justicia debe permitir en todo caso, debe permitirse en todo el territorio nacional. Este derecho se garantiza a través de los usos de mecanismos alternativos de resolución de conflictos. ¿Por qué es importante traerla a este curso, a este diplomado? Porque la Corte en esta sentencia reconoce que también son importantes como mecanismos de administración de justicia todos los mecanismos alternativos de solución de conflictos, entre ellos la conciliación, que es el objeto de este curso. Bueno, dentro de nuestros fundamentos legales de la conciliación, es importante recordar dos pequeños artículos que tenemos en la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, que es el artículo 8 y el artículo 13. El artículo 8 nos recuerda que la ley, a través de un principio de alternatividad, la ley puede establecer mecanismos diferentes al proceso judicial para solucionar conflictos que se presenten entre los asociados y señalará los casos en los cuales habrá lugar al cobro de honorarios por estos servicios. Entonces, en este caso, nuestra ley actual, la ley que autoriza estos mecanismos de conciliación y mecanismos alternativos de solución de conflictos a partir de diciembre del 2022 es la ley ley 2220 del 2022, que es el estatuto actual de conciliación. Y este estatuto, a pesar que se expidió el 30 de junio del 2022, comenzó a regir a partir de diciembre, o sea, 6 meses después. Entonces, es decir, que desde diciembre tenemos una ley que autoriza los mecanismos alternativos de solución de conflicto como un mecanismo alterno al proceso judicial para resolver los conflictos que se presenten en materia laboral y de seguridad social. Otro artículo muy importante y es el fundamento legal de la conciliación, es el artículo 13. Dice, artículo 3, da facultades a los particulares
que actuando como conciliadores o árbitros habilitados por las partes en los diferentes asuntos susceptibles de transacción de conformidad con los procedimientos señalados en la ley, le da la competencia para que ellos también puedan resolver conflictos. Aquí da la posibilidad, da la competencia a conciliadores, árbitros, según lo determina la ley, pueden proferir sus fallos en derecho o en equidad para llegar al mismo fin, a que es la resolución de conflictos laborales. Recordemos que inicialmente cuando se crearon los mecanismos alternativos de solución de conflictos denominados MACs, ¿verdad? Fueron ideados hace muchos años con las normas anteriores, yo las mencioné en una filmina que sigue ahorita, fueron ideados o fueron creados principalmente para descongestionar los despachos judiciales, ¿sí? Sin embargo, con el tiempo fueron tomando una importancia en la vida social y jurídica del país hasta llegar hoy en día con la ley 2220 del año 22 a tener unos fines muy importantes en la sociedad, ¿no? No solamente se queda con esa idea inicial de que la conciliación es un mecanismo para descongestionar la administración de justicia, sino que hoy también tiene el propósito de facilitar el acceso a la justicia y de crear unas condiciones aptas para el diálogo, para la convivencia pacífica y servir como instrumento para la construcción de una paz y un tejido social. O sea, hoy, y a partir de esta nueva ley, que es la 2220 del año 22, tiene unos fines muy específicos en nuestra sociedad, un alcance mayor, como es contribuir para una paz social, ¿sí? Eso es súper importante porque las personas que trabajamos en derechos sociales, como son los derechos laborales y de la seguridad social, para nosotros es muy importante contribuir a la solución de conflictos en materia sociales y eso genera también paz, ¿no? Y pues ayuda en últimas también a descongestionar a los despachos judiciales, pero tenemos un fin social que yo creo que es el mayor fin que debemos resaltar. Dentro de los fundamentos legales también de la conciliación laboral encontramos el artículo 19 del Código Procesal del Trabajo de la Seguridad Social, que es el que nos habla de la oportunidad al intento de conciliación. Y este artículo 19 nos expresa que la conciliación puede intentarse en cualquier tiempo, antes o después de presentarse la demanda, ¿verdad? El artículo 22 del mismo código nos dice que la conciliación se puede presentar durante el proceso en materia laboral en cualquiera de las instancias, siempre que las partes de común acuerdo lo soliciten. Eso es muy importante. Estos dos artículos están vigentes en la ley 1149 del año 2007, que es nuestro actual Código Procesal Laboral y de la Seguridad Social. Bueno, también tenemos unos fundamentos constitucionales. Para lo cual es importante que yo les informe que en materia laboral la conciliación extrajudicial no contenciosa no es un requisito de procedibilidad para poder acudir a la vía judicial laboral ordinaria, ¿verdad? Así lo ha dicho la Corte en varias sentencias, en la sentencia C-160 del año 99, cuando se declaró inexequible los artículos 68, 82, 85 y 87 de la ley 446 del año 98. También tenemos una sentencia, la C-893 del 2001, que declaró inexequible el artículo 39 de la ley 640 del 2001, donde se establecía la conciliación extrajudicial como requisito de procedibilidad para acudir a la jurisdicción ordinaria laboral. Recordemos que es un requisito de procedibilidad. Un requisito de procedibilidad, como estaba constituido en las normatividades anteriores a la ley 2220 del año 22, exigía que cualquier persona
o cualquier trabajador, porque la parte demandante generalmente en los procesos laborales y de la seguridad social es el trabajador, debía agotar la conciliación extrajudicial para poder acudir ante el juez laboral. Eso es un requisito de procedibilidad. La Corte Constitucional declara inexequibles estos artículos, tanto los de la Ley 446 del año 98 como los del artículo 39 de la 640, y expresa que es inconstitucional establecer la conciliación extrajudicial como requisito de procedibilidad para poder acudir ante el juez laboral, ¿sí? Entonces, hoy en día, las personas que tengan un conflicto laboral pueden decidir voluntariamente acudir al mecanismo de conciliación extrajudicial ante las entidades y las autoridades competentes, ¿verdad? Que están en el artículo 13 de la ley 2220 del año 2022. En este caso, ante artículo 13, pueden acudir ante los inspectores de trabajo, los regionales delegados regionales y seccionales de la Defensoría del Pueblo, agentes del Ministerio Público, pueden acudir ante los jueces laborales también y solicitar la conciliación extrajudicial, o pueden optar también a acudir a una conciliación judicial como tal. En materia laboral tenemos esas dos posibilidades. Aquí tenemos las normas. En la conciliación, antes de la vigencia del decreto que hoy nos llama a actualizarnos, que es el decreto, la ley en la ley 2220 del 2022, que entró en vigencia a partir del año 2022, tenemos dos modalidades en materia de conciliación laboral para poder conciliar. Tenemos por una parte, la posibilidad de ir ante el juez en materia judicial. Caso tal, tenemos el artículo 77 del Código Procesal Laboral y de la Seguridad Social, y en esa primera instancia, dentro del proceso ordinario laboral, tenemos la posibilidad de conciliar ante el juez laboral. Este artículo 77 es la audiencia de conciliación, decisión de excepciones previas, fijación del litigio, saneamiento del proceso y decreto de pruebas. Y tenemos la opción también de acudir ante los operadores debidamente autorizados en la ley, que están consagrados en el artículo 13 de la ley 2220 del 2022. El artículo 13 nos enseña en la nueva ley, la 2220, que la conciliación extrajudicial en materia laboral podrá ser adelantada, uno, ante los jueces laborales competentes, conforme a las reglas de competencia territorial, y puede ser también en los operadores competentes según este artículo 13, pueden ser los inspectores de trabajo, los regionales, delegados regionales y seccionales de la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público. Y dice que a falta de todos los anteriores en el respectivo municipio, la conciliación extrajudicial puede ser realizada por los personeros o los jueces civiles o promiscuos municipales, siempre y cuando el asunto a conciliar sea de su competencia. Entonces, como aporte importante de esta ley 2220 del 2022, tenemos que los operadores que están autorizados en materia extrajudicial son
los inspectores, el Ministerio de Trabajo y los jueces laborales. Este nuevo artículo de la ley 2220 incluyó a los jueces laborales, quienes conforme a las reglas de competencia pueden por reparto van a conocer de las audiencias extrajudiciales en derecho. ¿Qué nos trae la nueva ley como definición de la conciliación? La ley 2220 del 2022, en su artículo tercero, nos define la conciliación como un mecanismo de resolución de conflictos a través del cual dos o más personas gestionan por sí mismas la solución de sus diferencias, ¿verdad? Con la ayuda de un tercero neutral y calificado denominado conciliador, quien además de proponer unas fórmulas de arreglo da fe de la decisión de acuerdos, la cual es obligatoria y definitiva para las partes. La conciliación en sus diferentes modalidades es una figura cuyos propósitos son facilitar el acceso a la justicia, generar condiciones aptas para el diálogo y la convivencia pacífica, y además debe servir como un instrumento para la construcción de paz y de tejido social. Además de los fines generales, la conciliación, dice, en materia contenciosa, tiene como finalidad la salvaguarda y protección del patrimonio público y del interés general. Hace su observación exclusivamente en la conciliación en materia contenciosa. En materia de derechos laborales y de la seguridad social, tenemos que la conciliación tiene unas condiciones, crea unas condiciones para el diálogo, la convivencia pacífica y se catapulta como un instrumento, como un mecanismo alternativo de solución de conflictos de gran importancia para el campo de los derechos sociales y de la seguridad social. Bueno, en materia laboral utilizamos dos mecanismos alternativos de solución de conflictos. En primer lugar, tenemos la conciliación y en segundo lugar, la transacción, ¿verdad? Son figuras similares porque ambas buscan resolver una controversia jurídica laboral, pero tienen algunas diferencias, ¿verdad? Dentro de las diferencias tenemos que la transacción, bueno, en materia laboral se rige, tiene amplias facultades, ¿verdad? De acuerdo a los artículos 2469 a 2487 del Código Civil. En lo laboral es un poco más restringido, ¿verdad? No todo se puede conciliar, porque no se puede transar ni conciliar sobre derechos ciertos indiscutibles. Acordémonos que en materia laboral, desde el artículo 53, nos están recordando que solamente se puede conciliar o transar sobre derechos inciertos y discutibles. ¿Qué diferencia hay entre una transacción en materia laboral y una conciliación en materia laboral? Siempre en la conciliación participa un tercero neutral, ¿verdad?, que le cede, las partes le ceden a ese tercero neutral la facultad de administrar justicia sobre un conflicto laboral. Hay una autoridad investida de facultades de conciliador que es el que resuelve el conflicto laboral. En cambio, en la transacción son las partes mismas las que resuelven el conflicto. Es decir, que uno es un mecanismo autocompositivo, en este caso la transacción, y ellos mismos, en el caso de la figura de la transacción, ellos mismos llegan a un arreglo sobre el conflicto jurídico para resolver un presunto conflicto jurídico de carácter laboral que se le está presentando a las partes. Y en la conciliación, en cambio, las diferencias, las partes es un mecanismo heterocompositivo, las partes le ceden a un tercero neutral las facultades para que este tercero administre justicia y resuelva el conflicto. Bueno, vamos a pasar ahorita entonces a cuáles son los principios que nos trae la nueva ley 2220 del año 2022. Vamos a comenzar con que comienza explicando que la conciliación se rige por la autocomposición.
¿Qué es la autocomposición? Es la definición de que las propias partes confrontadas, las que resuelven su conflicto, eh, eligen ser asistidos por un tercero neutral e imparcial, que es el que va a facilitar el diálogo y la búsqueda de soluciones de conflicto y una negociación entre ellas, ¿verdad? Entonces, en esta autocomposición, en este principio, los interesados van a gozar de la facultad de definir el centro de conciliación, donde se llevará a cabo esa conciliación y elegir el conciliador. ¿Dentro de quiénes? Dentro de las personas o autoridades que están autorizadas por el artículo 13 de la ley 2220 del 2022 como autorizadas para realizar una conciliación de carácter extrajudicial, como ya lo vimos en la filmina anterior. Otro de los principios que rigen la conciliación extrajudicial es la garantía de acceso a la justicia, ¿verdad? Siempre la conciliación se debe garantizar que todas las personas, sin ninguna distinción, tengan las mismas oportunidades y la misma posibilidad real y efectiva de acceder a un servicio que solicitan, en este caso el servicio de administrar justicia. Esta garantía implica que el servicio, tanto por los particulares como por las autoridades investidas de esa facultad de actuar como conciliadores, generen condiciones para acceder al servicio a poblaciones urbanas, rurales, aisladas y de diferente acceso geográfico, ¿verdad? Que todas puedan llegar a tener esa garantía de poder acceder ante un mecanismo alternativo de solución de conflicto como es la conciliación. Otro principio súper importante es la celeridad. Todos los procedimientos que rigen la ley deben tener preceptos ágiles, de fácil comprensión, que permitan interpretarse y aplicarse por el conciliador en función de realizar la solución del conflicto que va a conocer, ¿verdad? El conciliador debe actuar debe realizar o debe evitar a toda costa actuaciones dilatorias e injustificadas en procura siempre de buscar rápidamente el acceso efectivo a la justicia. No debe tratar de evitar cualquier maniobra dilatoria o injustificada que no le permita a las partes buscar una solución de los conflictos laborales planteados. Otro principio importante es la confidencialidad, ¿no? El conciliador y las partes quienes asistan a la audiencia de conciliación deben mantener y garantizarán el carácter confidencial de todos los asuntos relacionados con la conciliación, incluyendo las fórmulas de acuerdo que se propongan y los datos sensibles de las partes, los cuales no pueden utilizarse como pruebas en el proceso subsiguiente cuando éste tenga lugar. Esto siempre se ha predicado tanto en la conciliación judicial que se hace ante el juez, laboral que se realiza ante la audiencia del artículo 77 del proceso ordinario laboral de primera instancia. En esa primera audiencia en la campo judicial, todas las fórmulas de arreglo que proponga el juez a las partes nunca se va a tener como prejudicial ni se va a tener en cuenta como prueba para continuar con el proceso judicial que ese juez va a tramitar o va a llevar a cabo. Lo mismo sucede en la audiencia extrajudicial. Todo lo que las partes y el conciliador conversen, las fórmulas de acuerdo que se propongan y los datos sensibles de las partes están revestidos de este principio de confidencialidad y no pueden utilizarse posteriormente como pruebas dentro del proceso subsiguiente si a ello hubiera lugar. Otro de los principios es la informalidad. Como se trata de que las personas puedan acceder a través de un particular que transitoriamente administra justicia, entonces este principio considera que el conciliador siempre
mm, debe ejercer su labor en forma informal. El conciliador en equidad puede realizar audiencias de conciliación en cualquier espacio que considere, por ejemplo, adecuado para tramitar el conflicto. Eh, y nos dice que pues este principio de informalidad eh, no es aplicable para la conciliación de lo contencioso administrativo, ¿verdad? Y ni cuando se trata de una conciliación judicial, porque esa informalidad no opera frente a conciliaciones judiciales que deben necesariamente tener un escenario en un juzgado, ¿cierto? Pero más que todo este principio de informalidad se utiliza ante el conciliador en equidad. Otro de los principios que propende la ley nueva, que es la ley 2220 del 2022, es el principio de economía. Este principio consiste en que los conciliadores deben y las partes deben proceder con austeridad y eficiencia, deben actuar con el más alto nivel de calidad en sus actuaciones, siempre tratando de buscar la mayor protección de los derechos de las personas. En la parte, en el principio de economía. Y aquí pues lo consagraron como principio y es la transitoriedad de la función de administrar justicia por parte del conciliador, ¿verdad? No es más que una réplica pues del principio que encontramos en el artículo 116 de la Constitución, ¿verdad? Donde la función transitoria de ese conciliador, nos habla al principio, inicia con la designación como conciliador y cesa con la suscripción del acta de conciliación. Las constancias que establece la ley y el desistimiento de ambas partes, ese conciliador se reviste de la función transitoria de administrar justicia para realizar, desde que fue designado y él aceptó ese cargo de conciliador, hasta que firma el acta de conciliador, él está investido, tiene plenas competencias para resolver el conflicto jurídico que va con laboral y de seguridad social que va a llevar a cabo. Otro de los principios es la independencia del conciliador. Y esta independencia del conciliador está fundamentado en el artículo 116 de la Constitución, donde dice que el conciliador tiene la misma ley, la ley nueva, la ley 2220 del 2022, consagra que el conciliador tendrá autonomía funcional, es decir, no está subordinado a la voluntad de otra persona o otra entidad o otra autoridad superior que le imponga la forma en que debe dirigir la audiencia o proponer las fórmulas de acuerdo en la conciliación. Los operadores de la conciliación extrajudicial hace una observación en materia extrajudicial, en asuntos de lo contencioso administrativo, tendrán en razón del interés general y defensa del patrimonio público una autonomía funcional reglada. Entonces, aquí hace una distinción muy importante en la independencia del conciliador. En la primera cápite del principios que están consagrados en el artículo 4 de la ley 2220, esta independencia del conciliador se pregona como una autonomía funcional, diciendo que ese conciliador no va a estar supeditado a la voluntad de ninguna persona o entidad y que puede dirigir la audiencia en forma autónoma y proponer las fórmulas de arreglo que considera necesarias. Pero hace una salvedad frente al conciliador en materia contenciosa administrativa que dice que su autonomía funcional es reglada, o sea, plenamente definida en la ley. Eso es una diferencia con la jurisdicción ordinaria laboral. Otro principio es el principio de la seguridad jurídica, ¿sí? Siempre el análisis del conflicto debe contar con referentes de confianza en el proceso conciliatorio como medio para la solución alternativa y pacífica del conflicto, es creadora de derechos y tiene efectos de cosas juzgadas, ¿verdad? Ese es el principio de seguridad jurídica. Por eso es que a la conciliación
extrajudicial se le dan unos efectos. ¿Cuáles son esos efectos? Efectos de cosa juzgada, de los asuntos que sean conciliables. Un principio muy importante para cualquier operador de justicia, así, y más los conciliadores, es el principio de imparcialidad y neutralidad. Este principio pregona que como administrador de justicia, el conciliador debe garantizar su actuar y su conducta de manera honesta, leal, neutral, imparcial, antes y durante la audiencia de conciliación y hasta que se alcance una decisión final al conflicto o controversia. Es decir, el conciliador debe ser imparcial y neutral frente a las decisiones que va a tomar, ¿verdad? Su conducta debe también ser honesta, neutral e imparcial. Antes y durante toda la audiencia de conciliación. Y hasta que se tome una decisión final del conflicto laboral para el cual fue convocado a resolver, ¿sí? Esto le da tranquilidad a las partes, ese principio de imparcialidad y neutralidad que debe regir a todo conciliador. Otro de los principios es el principio de la buena fe. En todas las actuaciones de una conciliación se presumirá el principio de buena fe que está consagrado en nuestro artículo 83 de la Constitución Política, que incluye la presunción de autenticidad de todos los documentos y actuaciones físicas y virtuales de conformidad con el Código General del Proceso. Muy importante este principio. Incluye todos los medios virtuales, ¿verdad? Otro de los principios que están consagrados en sentencias de la Corte Constitucional bajo la normatividad anterior es el principio de gratuidad. En la C 893 del 2001 se habló mucho del principio de gratuidad. Aquí debo aclarar que esta sentencia se dio bajo la normatividad anterior, que era la Ley 640 del año 2001, y donde se pregonaba en esa normatividad anterior, la Corte se pronunció que la conciliación laboral tenía como fundamento el principio de gratuidad, es decir, que las actuaciones no tenían ningún costo en ese momento, ¿verdad? También principio muy importante, el de principio de confidencialidad, lo vuelvo a repetir aquí porque en la conciliación judicial en materia laboral también se pregona dentro de los procesos judiciales la importancia de este principio. En el artículo 77 del Código Procesal Laboral y de la Seguridad Social se expresa que en la audiencia de conciliación laboral el juez puede proponer fórmulas justas por fórmulas de arreglo sin que en ningún momento se puede entender como un prejuzgamiento del proceso que va a llevar a cabo, siempre y cuando pues que va a llegar a cabo en forma subsiguiente a esa audiencia de conciliación. Esta audiencia del 77 es muy importante, es la primera audiencia dentro del proceso ordinario laboral de primera instancia y esta audiencia tiene unas etapas. En primer lugar, el juez convoca a una conciliación judicial a las partes. En segundo lugar, se deciden excepciones previas dentro del proceso ordinario laboral de primera instancia. Después se sanea el proceso, se fija el litigio y por último se decreta prueba. Es la audiencia muy importante, la audiencia más importante del proceso ordinario laboral y de primera instancia. Con unas consecuencias muy fuertes, ¿no? Para las personas que no asistan, a los apoderados que no asistan a esa primera audiencia de conciliación judicial, como en la imposición de una multa a favor del Consejo Superior de la Judicatura. Pero lo más importante en esta audiencia es que el juez puede proponer fórmulas de arreglos, a pesar de que es una conciliación judicial. El juez puede proponer fórmulas de arreglo a las partes, conversa con las partes y ninguna de esas fórmulas
que son presentadas por el juez puede entenderse como un prejuzgamiento, puede entenderse como que el juez tiene favorabilidad por alguna de las partes. Por el contrario, se entiende dentro de la audiencia de conciliación que el juez debe por formularlas. Es muy importante y ahí vemos evidenciado en el proceso judicial, vemos ahí entonces el principio de confidencialidad. Bueno, la ley 2220 del año 22 incluye el uso de las tecnologías para el tema de conciliación. En este caso solo tengo que decir que el legislador le dio un plazo al gobierno para que se reglamente dentro de los 6 meses siguientes todos esos usos de las tecnologías en la parte de la conciliación. Bueno, vamos a entrar un poquito ya más en materia y vamos a definir entonces qué es conciliable o no en materia laboral, ¿verdad? El artículo 7º de la ley 2220 nos expresa qué asuntos son conciliables, ¿sí? Y la ley 2220 consagra que serán conciliables todos los asuntos que no estén prohibidos por la ley, siendo el principio general que se podrán conciliar todas las materias que sean susceptibles de transacción, desistimiento y los derechos de los cuales su titular tenga capacidad de disposición. ¿Sí? En materia laboral y de seguridad social podrá conciliarse si con el acuerdo no se afectan derechos ciertos e indiscutibles, ¿verdad? Eso, digamos, que es lo más importante para el campo laboral y de la seguridad social. O sea, en materia laboral y seguridad social no se pueden conciliar sobre derechos ciertos e indiscutibles. Acuérdense que este principio está consagrado en el artículo 53 de la Constitución. Asuntos conciliables en materia laboral. Lo desistible, pongo como ejemplo los bienes y derechos que la Constitución y la ley le permitan disponer. Lo discutible sobre derechos renunciables y derechos de orden público. Y los transigibles son derechos inciertos y discutibles. Pongo como ejemplo, digamos, como para advertir lo que habla el artículo. Tenemos entonces que en materia laboral no son conciliables, en primer lugar, los derechos ciertos e indiscutibles. Pongamos derechos ciertos e indiscutibles, pongamos el ejemplo, el salario de una persona es un derecho cierto e indiscutible, ¿verdad? Toda persona que está regida por una relación laboral bajo la modalidad de los contratos que existen en el Código Sustantivo del Trabajo devengará un salario y por tanto producto de ese contrato, ese salario es un derecho cierto e indiscutible. Esos derechos ciertos e indiscutibles están en nuestro Código Sustantivo del Trabajo y la Seguridad Social y son los derechos que por ley tiene el trabajador amparado por una relación laboral o por cualquiera de las modalidades de contrato que establece nuestro código. Dentro de esos derechos ciertos e indiscutibles encontramos el salario, las prestaciones sociales, ¿verdad? Eso no tiene discusión, que se deben pagar. Lo establece la ley, en este caso el Código Sustantivo del Trabajo. Lógicamente, uno no puede conciliar sobre derechos inexistentes. Por ejemplo, yo no puedo conciliar sobre una pensión que todavía no se ha causado. Que hay una expectativa de pensionarse o sobre una obligación laboral que es inexistente. Por ejemplo, una relación laboral una relación laboral que no haya existido verdaderamente, que esté en discusión todavía, que no tenga una causa o una obligación derivada de un contrato laboral, por ejemplo. No se puede conciliar sobre derechos adquiridos, ¿sí? Es decir, en materia de derechos adquiridos es cuando esos derechos entran al patrimonio
del trabajador. En este caso, no se puede conciliar una pensión que ya ha sido reconocida, que ya la persona haya tenido su derecho pensional reconocido, ¿verdad? No se puede conciliar sobre conflictos laborales donde existe ya cosa juzgada, donde ya ha habido un juez que haya definido ese conflicto jurídico. No se puede conciliar tampoco en materia laboral sobre asuntos de orden público, ¿sí? No se puede conciliar sobre derechos de terceros. Uno de los principios generales en materia de conciliación es que yo no puedo conciliar sobre el derecho que le compete a otro. Yo tengo que tener la capacidad de, eh, de tener disposición del derecho que voy a conciliar. O sea, me compete a mí, no a otra persona, no a un tercero. Y no se puede conciliar lo no transigible, ni existible, ni conciliar. O sea, los derechos ciertos e indiscutibles nuevamente vienen a colación. Entonces, aquí tenemos unos ejemplos de los asuntos que no serían conciliables en materia de laboral y seguridad social: salarios, intereses, primas de cesantías, y tenemos los artículos que consagran esas prestaciones sociales, que consagran esos derechos que tenemos consagrados en nuestro actual Código Sustantivo del Trabajo y la Seguridad Social. ¿Listo? Pongo ejemplos como los salarios, que están en el artículo 145, 132, las cesantías, las primas de servicios, los descansos dominicales y festivos, la licencia de maternidad, los auxilios por enfermedad, cuando el empleador no tenga afiliado al trabajador al sistema de seguridad social en salud y al de seguridad social en pensiones, el accidente de trabajo y enfermedad profesional, cuando el empleador no tiene afiliado al trabajador al sistema de seguridad social en riesgos profesionales, los recargos nocturnos, las horas extras, etc. Son asuntos no conciliables. También tenemos derechos mínimos e irrenunciables que no son conciliables. Por ejemplo, el derecho a una pensión de jubilación que está a cargo del empleador, el estatus mismo de los derechos pensionales a cargo de las entidades de seguridad social no son conciliables, ¿sí? O el reconocimiento extralegal de estas pensiones que estén consagradas en un pacto colectivo, una convención colectiva o un laudo arbitral a cargo de los empleadores en particular, los derechos mínimos de la seguridad social, ¿sí? Los hechos como tal de la terminación de un contrato, hacer un hecho consolidado y consumado. Siempre que hay una relación laboral y una de las partes termina esa relación laboral, esa carta de terminación laboral en ella debe constar la causal por la cual se termina el contrato del trabajo. Por eso no se puede conciliar sobre esa materia, sobre cuál fue el hecho que generó la terminación del contrato de trabajo, porque ya es un hecho consumado y consolidado. En cuanto a las materias que son no transigibles, no desistibles ni conciliables, en el derecho del trabajo o en el derecho laboral está prohibida la conciliación sobre materias no transigibles, no desistibles y no conciliables. Los derechos no desistibles son aquellos en los cuales el legislador ha prohibido de manera expresa su renuncia. Por ejemplo, el derecho al salario. El salario es irrenunciable. No se puede ceder ni en todo ni en parte a título gratuito ni oneroso. ¿Dónde encontramos ese derecho que es irrenunciable, que no es desistible? Lo encontramos en el artículo 142 del Código Sustantivo del Trabajo. Los derechos adquiridos. Los derechos adquiridos son aquellos que han entrado al patrimonio del trabajador y que además no pueden ser vulnerados, ni renunciados, ni negociados. Por ejemplo, en materia pensional tenemos la sentencia 329 del 2012 que nos explica la diferencia entre un derecho adquirido y una expectativa legítima de pensión. Resulta que yo tengo un derecho adquirido como trabajador en materia pensional cuando he cumplido cuando he cumplido con los requisitos, con ambos requisitos establecidos en la ley para adquirir mi derecho a pensión. Tenemos dos regímenes pensionales: un régimen de prima media
manejado exclusivamente por Colpensiones, y un régimen de ahorro individual con solidaridad administrado por los fondos privados. En el régimen de prima media, los requisitos son semanas cotizadas más edad de la persona. Cuando yo cumplo con los requisitos establecidos en el régimen de prima media, que a partir del año 2015 son 1.300 semanas, 57 años de edad mujer y 62 años hombre. A partir del 2015, según la ley 797 del año 2003, esos son los requisitos para pensión de vejez. Si yo en estos momentos, o cualquier persona, cualquier trabajador, cualquier afiliado a esos fondos, tiene, ha podido demostrarle al fondo esos dos requisitos, entonces se habla de que esa persona tiene un derecho adquirido, es decir, ya ha entrado a su patrimonio. A pesar que no esté disfrutando esa pensión, si tiene esos dos requisitos, ya el derecho está adquirido. Y tener una expectativa legítima sobre pensión es una persona que está cerca a cumplir ambos requisitos, pero que aún le falta alguno de los dos. Entonces ahí se habla que tenemos una expectativa legítima de adquirir una pensión, pero todavía no tenemos un derecho adquirido. Esa es la diferencia entre ambos conceptos, ¿verdad? La Corte en varias providencias ha expresado cuál es el concepto que se debe tener como derecho adquirido. Yo aquí simplemente menciono algunas de esas sentencias, como son la C-168-95, la C-789 del 2002, la C-177 del 2005. En todas ellas, la Corte expresa cuál es el concepto de los derechos adquiridos de una persona y la importancia de esos derechos adquiridos. ¿De dónde viene la importancia de no vulneración de esos derechos adquiridos en materia pensional? Lo podemos encontrar en el artículo 48 de la Constitución Nacional, que fue reformada por el Acto Legislativo 01 del 2005. Ahí se consagra que en materia pensional los derechos adquiridos, en materia laboral y de seguridad social, los derechos adquiridos deben respetarse. Entonces, fundamento de rango constitucional, y ha sido ampliamente el concepto expresado por la Corte Constitucional en estas sentencias. Otro tema que es no conciliable en materia laboral son los derechos inexistentes. Un ejemplo de ello es cuando las partes acuerdan el pago de semanas de cotización al régimen de pensiones, pero nunca entre ellas se dio una relación laboral. Eso es un derecho inexistente. Eso es un ejemplo, ¿no? Pero hay miles. Yo le traigo a colación porque es uno de los más que se presenta. Las personas, como los aportes a la seguridad social o las semanas, digamos, al sistema, es lo único que no prescribe en derecho laboral. Las partes pueden tratar de conciliar un pago de semanas de cotización, pero realmente nunca han tenido una relación laboral. Y resulta que para que exista la obligación de cotizar al sistema debe surgir de que entre ellas hubo una relación laboral, ¿verdad? A menos que sea un trabajador independiente y deba por sí mismo cotizar al sistema. Entonces pongo como ejemplo el pago de las semanas de cotización al régimen de pensiones cuando nunca se ha presentado entre ellas una relación laboral. Eso sería un derecho inexistente. El derecho de terceros también está catalogado como un derecho no conciliable en materia laboral. Siempre el acuerdo conciliatorio para su existencia requiere que las partes se obliguen a cumplirlo y que tengan plena capacidad para ello. Es decir, que solamente se puede conciliar en lo que se tiene capacidad propia de disponer, ¿verdad? Por ejemplo, un ejemplo, el caso de la audiencia de conciliación en la que el trabajador convoca a una empleadora, una persona jurídica, y quien concurre a la representación de la empleadora no es el representante legal, sino el jefe de personal, quien llega sin capacidad para conciliar por la entidad solicitada. Entonces, siempre dentro de una audiencia se debe tener en cuenta que la persona que asista debe tener la capacidad para
o la disposición o la competencia para poder conciliar. No se pueden conciliar sobre derechos de terceros. La persona debe tener la capacidad, la legitimidad para conciliar sus derechos. Otro de los asuntos que no son conciliables es la cosa juzgada, ¿verdad? No se puede conciliar sobre asuntos que ya fueron definidos por las autoridades judiciales o por otros conciliadores, ¿verdad? La cosa juzgada se presenta cuando existen las mismas partes, hay un mismo conflicto jurídico y ya ha sido resuelta por una autoridad judicial o por otro conciliador. En ese caso no se puede volver a conciliar sobre asuntos que ya tienen ese efecto de cosa juzgada o que ya hayan sido definidos por un juez anterior, investido o por un conciliador anterior, que ya ha resuelto ese conflicto de tipo laboral y de seguridad social, ¿verdad? Bueno, en materia laboral y de seguridad social, se ha presentado siempre una tensión entre el principio de cosa juzgada y la inviolabilidad de los derechos ciertos e indiscutibles. Como yo les he venido explicando en el desarrollo de este curso, en el artículo 53 de la Constitución Nacional expresa que en materia laboral solo se puede transar y conciliar los derechos que son renunciables e inciertos. Entonces, cuando hay una conciliación donde hay un objeto, donde el objeto de la misma es un derecho cierto e indiscutible, esa conciliación, el objeto mismo de ella, se configura como ilegal o inconstitucional. En ese momento, esa conciliación puede ser demandada a través de los jueces laborales del circuito y solicitar la nulidad de la misma. Así lo ha dicho la Corte. Aquí trae una sentencia de la Corte Suprema de Justicia el 9 de marzo del 95, donde se presentó la violabilidad o se violó, digámoslo así, se dio una conciliación con objeto ilícito porque se dio sobre derechos ciertos indiscutibles y el demandante pudo demandar la nulidad de esa conciliación. Tenemos una sentencia más actual que les traje, una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, radicado 37.948, del 7 de marzo del 2018, del doctor magistrado ponente Rigoberto Echeverry, donde explica de igual manera la posibilidad que tiene el trabajador de demandar un acta de conciliación cuando hay engaño, violencia, presión, ¿sí? Aquí en esta sentencia tiene más que ver con los vicios del consentimiento, ¿no? Se supone que una conciliación judicial o extrajudicial debe realizarse en forma voluntaria, sin ningún vicio del consentimiento. Cuando también se presenta alguno de esos vicios del consentimiento, o sea, el trabajador fue constreñido, se ejerció presión sobre él o fue engañado para firmar esa conciliación, entonces también existe la posibilidad de demandar el acta de conciliación. ¿Por qué motivo? Porque no se respetó el consentimiento de ese trabajador. Él fue engañado, fue constreñido, fue presionado o por algún tipo de engaño fue inducido a, digamos, a firmar esa conciliación. No fue voluntariamente a firmar esa conciliación y desde ese punto de vista, pues hay la posibilidad de demandar el acta de conciliación. Bueno, es muy importante recordar
como la nueva ley, el nuevo estatuto de conciliación estableció unos requisitos para el conciliador. Dice que el conciliador debe ser colombiano, ciudadano en ejercicio, debe estar en pleno goce de sus derechos civiles, debe no estar incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad o impedimentos consagrados en el Código General del Proceso o en el Código Contencioso Administrativo según el caso, y tampoco debe tener conflicto de interés frente a los asuntos objeto de conciliación. Y es muy importante, entonces, porque se da la tarea de mostrarnos el nuevo estatuto cuáles son las calidades o los requisitos que debe tener una persona para ser conciliadora. ¿Sí? Dentro de esos requisitos nos hace unas diferencias, ¿verdad? Si la persona va a ser conciliadora en derecho, lógicamente que esa persona debe ser abogado, debe tener una tarjeta profesional vigente, debe certificarse como conciliador en derecho, de acuerdo con los parámetros establecidos por el Ministerio de Justicia y del Derecho, debe estar registrado en el sistema de información del Ministerio de Justicia y del Derecho e inscribirse en un centro conciliador. Pero también hay unos servidores públicos facultados para conciliar, ¿verdad? Y en ese caso, dentro de los requisitos que se le va a exigir a este conciliador, son los mismos requisitos establecidos para el ejercicio de ese cargo público, ¿verdad? Pero aclara la ley 2220 del 30 de junio, que de todas maneras estas personas, estos servidores públicos que van a realizar esa función deben capacitarse, deben formarse como conciliadores en derecho, de conformidad con el artículo 46 del mismo Estatuto de Conciliación, que es la ley 2220 del 2022. También habla de los estudiantes que van a desarrollar prácticas como conciliadores en los centros de conciliación, en los consultorios jurídicos. También deben capacitarse, y nos trae una diferencia con el conciliador en equidad. Es muy importante. El conciliador en equidad, esa persona debe tener unos requisitos, y es que debe gozar de cierto reconocimiento dentro de su comunidad. Debe tener un alto sentido de servicio social y voluntario, y debe como mínimo haber residido 2 años en la comunidad donde va a conciliar. Debe ser postulado por las organizaciones cívicas de los correspondientes barrios, corregimientos y veredas que la conforman. Debe certificarse también como conciliador en equidad y de acuerdo con los parámetros que establezca el Ministerio de Justicia. Dentro de los deberes y obligaciones del conciliador, lógicamente, tenemos el citar a las partes de conformidad con lo dispuesto en la ley, citar por solicitud de las partes de acuerdo con sus criterios a quienes deban asistir a la audiencia. Esos son deberes y obligaciones generales de todo conciliador. Debe dirigir la audiencia de conciliación de manera personal, indelegable. Debe motivar a las partes para que presenten fórmulas de arreglo. Debe formular propuestas de arreglo, emitir constancias cuando corresponda, redactar y suscribir el acta de conciliación en caso de acuerdo total o parcial. Estos requisitos y deberes y obligaciones del conciliador son requisitos y deberes de carácter general. ¿Listo? La norma también, el nuevo estatuto, nos trae unos deberes y obligaciones de los funcionarios públicos facultados para conciliar. Y en este tema, los servidores públicos facultados para conciliar deben entregar a la entidad correspondiente donde laboren, donde ejerza su función pública, todas las actas, las constancias y demás documentos aportados por las partes en el procedimiento de conciliación para su archivo, ¿verdad? En este caso deben tener en cuenta la Ley General de Archivo. También, de igual manera, deben registrar la información correspondiente a la solicitud de procedimientos, actas y constancias en el sistema de información dispuesto para esos efectos por el Ministerio de Justicia y del Derecho.
También deben proporcionar la información adicional que el Ministerio de Justicia y el Derecho les solicite en cualquier momento. Y hace una salvedad, para el caso de las conciliaciones extrajudiciales en materia contencioso, la información que sea requerida por el Ministerio de Justicia será aportada por la Procuraduría General de la Nación mediante los mecanismos que en virtud del principio de colaboración armónica se acuerden previamente entre las entidades. Yo creo que hasta aquí podemos dejar esta primera charla de hoy y continuaremos en la próxima sesión con el objeto, con el marco de la conciliación laboral, cuál es su objeto, cuáles son los conflictos, cuáles son los sujetos intervinientes y cuáles son los trámites, cómo se va a realizar el trámite conciliatorio que está definido, ¿verdad?, por el mismo estatuto.